La emergente arquitectónica de algún modo responde a determinadas ideologías consciente o inconscientemente. Lo ideológico y lo social están estrechamente metidos en la esencia de la arquitectura. Respecto de los acontecimientos que me tocaron vivir y que de alguna manera, y un poco abonando este primer concepto, intervinieron en mi manera de enfrentar el tema arquitectónico, que por supuesto tuvo variaciones y tuvo fracturas y tuvo quiebres. Estos acontecimientos fueron muchos. Yo diría que todos aquellos acontecimientos acaecidos, los más importantes al menos, acaecidos en la segunda mitad del siglo XX, casi en todas me tocó presenciarlos, aunque no ser protagonista, pero sí presenciarlos de una cierta distancia. 1955, 16 de septiembre, Rosario, una turba inmensa de gente que venía de la Siberia, de la llamada Siberia, Villa Manuelita por entonces, venían realmente dispuestos a rechazar el proceso revolucionario que lo había despojado a Perón de sus fueros y crear otros. Bueno, Rosario fue por entonces calificada como la capital del peronismo. Se dieron vuelta tranvías, se incendiaron autos, se hicieron realmente, fue una pueblada de un valor, digamos, de destrucción considerable. En mayo del 68, estando en París, revienta la revuelta anarquista y se producen acontecimientos también de incendios de autos, quemas de transportes colectivos. De pronto Francia se paraliza, los estudiantes reciben el apoyo de los catangueses, que eran unos negros africanos que venían del Congo y que venían a ponerse a disposición de los estudiantes, porque consideraban ellos, fíjense qué notable, consideraban que los principios que enarbolaban eran principios que debían ser defendidos. Finalmente, en marzo del 76, yo estaba en mi casa,
de Rizo y Talcahuano, y de pronto una bandada de militares y policías me la allanan, me revisan todo. Yo unos días antes, un mes antes, había sido asaltado. Entonces un vecino de enfrente me había prestado un revólver. Estos militares encontraron que, bueno, había una arma, etcétera, etcétera. Me llevaron detenido. Consecuencia, 6 meses y medio en cárcel. En eso también vi acontecimientos que yo podría calificar de macabros y que no me gustaría volver a insistir sobre estos hechos, pero dejo librada su imaginación para que comprendan que las torturas, los golpes, las mutilaciones eran realmente moneda corriente. Por eso le digo que estos 3 acontecimientos influyeron en mi manera de entender la arquitectura. Una forma de exponer el poder es a través de la arquitectura, desde luego a través del automóvil, a través de la vestimenta, pero también de la arquitectura. Cuando uno, salido de la facultad, comienza a cuestionar aquello que dice, a mí me enseñaron a hacer casas de gran calidad en cuanto a respuesta estética, pero esas casas de gran calidad en cuanto a respuesta estéticas pueden ser construidas solo por un sector económico de la sociedad. Habrá un gran sector económico de la sociedad que no lo podrá construir. Y como los arquitectos estamos acostumbrados a ese tipo de arquitectura, al otro sector no podremos ingresar nunca. De manera que tendremos que inventar métodos, los arquitectos, para producir este ensamble sociológico, es decir, esta alianza que no la conseguimos. Encontramos un elemento físico que caracterizaba a, digamos, la ciudad de Santa Fe como consecuencia de varios, como elemento confluyente de varios aspectos, entre ellos el clima, el sol, la facilidad de montaje, es decir, el manejo sencillo que tenía este sistema, la facilidad de que intervinieran como contratistas gente que tenía pocos puntales y pocas maderas, como sí era necesario en el caso del hormigón, ¿verdad? Es decir, contratistas más pequeños podían construir casas. Y a partir de ese momento, y enlazando con este concepto que yo venía comentándole, que es precisamente mi visión de respeto por las grandes mayorías carenciadas, enarbolamos la cubierta liviana como un instrumento de confluencia en donde ya la arquitectura sirviera, digamos, o tuviera como elementos referenciales no elementos diferenciadores entre los sectores de la alta burguesía y los sectores del proletariado. Con el SIN nos metimos en un lado y en el otro. Hicimos casas para los sectores de la pequeña y mediana y casi alta burguesía. Hicimos casas de 700 y hasta 1000 metros cuadrados con cubierta liviana. Y también hicimos casas más pequeñas, pero lo más interesante fue que mucha gente de escasos recursos usó la cubierta liviana también para hacer su casita, siguiendo un poco la tipología que nosotros intentábamos imponer.
Entonces nosotros pensamos que debíamos investigar un poco más este tipo de cosas. Y descubrimos que las casas de la gente de una determinada región seguían parámetros o podían encontrarse elementos, a veces ostensibles y otros más ocultos, que establecían una continuidad entre un prototipo y el otro prototipo a lo largo de la historia. A eso nosotros lo denominamos las cadenas tipológicas. Estas cadenas tipológicas nos permitieron a nosotros entonces comprender que entre las unidades de las cadenas, entre los eslabones de las cadenas tipológicas, había cosas subterráneas que, digamos, iban de una casa o de un prototipo al otro prototipo de casa, ¿no?, estableciendo una suerte de continuidad. Y por encima de eso, los estilos arquitectónicos representativos, estos elementos arquitectónicos representativos que eran los estilos arquitectónicos, que debían marchar paralelamente, es decir, en Argentina o en Santa Fe, a lo que establecían y lo que mandaban las vanguardias morfológicas de entonces, que son los elementos visibles, los elementos sensibles a partir del cual se mueve la arquitectura. Pero en ese nivel, por debajo de ese nivel, siguen existiendo elementos que relacionan a la arquitectura con algunos antecedentes, ¿no?, y cuyas modificaciones, que se producen mutaciones sin duda, pero son muchísimo más lentas. Comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que había algunas tipologías arquitectónicas en donde había cadenas tipológicas sobre los cuales, digamos, iniciaban cadenas tipológicas o eran eslabones de una cadena tipológica que nos podían servir perfectamente para la identificación de una arquitectura que caracterizara la región. Y en ese sentido nos apasionaba el tema de la casa del gringo. Una, que es la urbana, que es la que efectivamente tiene todo el frente construido, ¿no?, y que tiene el zaguán, que está en el medio y que tiene habitaciones a cada uno de los lados. Pero la casa suburbana es una casa que tiene todas las, digamos, habitaciones en hilera, ¿no?, y una galería a todo lo largo, que culmina en la cocina y en el fondo, cuando yo llamo el periplo del baño, cuando el baño arranca desde la letrina que estaba alejada de la casa, ¿no?, y se pega en el fondo de la casa para después intrépidamente meterse entre los dormitorios, ¿no?, es decir, la época en que se usa el muro, los caños sifonados, ¿no? Esta casa tiene una creación ad hoc, es absolutamente una creación nueva. Luego estudiamos una casa muy singular, que es la casa vestíbulo. La casa vestíbulo tiene una especie de estómago, un ensanchamiento y después un encostamiento nuevo y se iba al patio, ¿no es cierto? Y ahí estaban los dormitorios, estaban todo este tipo de actividades complementarias de la vivienda, ¿no es cierto? Fue la casa que caracterizó a los doctores que emergieron, casi típica de los doctores que emergieron de la Reforma del 18. Y hay una tercera casa que a nosotros nos importa muchísimo, que es una casa que también se está casi extinguiendo, que es la Culata Giovai. Y es una casa que se caracteriza por ser binuclear. Tiene 2 núcleos y en el medio una galería pasante. Con estas 3 tipologías comenzamos a trabajar ya más en concreto y comenzamos a pensar en una tipología que referenciara, con los elementos que acabamos de decir, que referenciara a la ciudad de Santa Fe. Hay algunos elementos antropológicos, ¿no?, que tienen que hacernos reflexionar, ajenos al hecho arquitectónico, pero que de alguna manera los arquitectos podemos absorberlos e incorporarlos a nuestros proyectos.
Nuestros hombres del litoral tienen una gorra, ¿no?, que tiene una visera. Esta visera es para evitar que la intensidad del sol le entre en la retina, lo deslumbre, ¿no es cierto? Tiene como una especie de galería portátil, ¿no es cierto? Ahora, el hombre el hombre de los países fríos no tienen esto, porque los países fríos en general y los ingleses no tienen viseras. Tienen los pasamontañas, que se llaman, que se abrigan las orejas, porque realmente son zonas muy frías, y no tratan de evitar que el sol penetre porque hay muy poco sol. Quiere decir de que estos pequeños instrumentos antropológicos de lectura muy sencilla nos permiten comprender que los espacios exteriores protegidos de la acción directa del sol tienen que ser instrumentos manejables por los arquitectos. Y de ahí nacen los pergolados y todas las variantes que el hombre ha inventado, ¿no?, para protegerse del sol, del intenso sol del verano. Una de las maneras de comprender este fenómeno era apelar a la metáfora biológica. El gene, ¿no?, es el que traslada ciertas características de individuo a individuo y lo prolonga temporalmente. Pero a su vez, este gene no da elementos, no produce elementos o ejemplos que sean exactamente igual los unos a los otros, aunque procedan de genes idénticos. Por ejemplo, los hermanos, ¿no?, son evidentemente procedentes de genes idénticos, es decir, padre y madre idénticos, pero sin embargo tienen diferencias cuantitativas. Eso se llaman fenotipos. Es decir, el fenotipo es lo que diferencia a un elemento físico de otro, aunque tengan orígenes comunes. El gene podríamos relacionarlo con las cadenas tipológicas, porque el gene es un elemento que se va produciendo, ¿no?, que se va relacionando, inclusive temporalmente, y hay mutaciones genéticas sin ninguna duda, temporalmente, pero son muy lentas estas mutaciones. Pero, y eso es lo realmente interesante, los fenotipos se producen mutaciones mucho más veloces, es decir, los fenotipos nosotros los asociamos a los estilos arquitectónicos, es decir, mientras la cadena tipológica va, por así decir, resguardando el tesoro que significa la forma de vivir de la gente de una determinada región, ¿no es cierto?, el fenotipo le da una expresión que es una expresión particular y que puede cambiar. Fue una ideología que nos dio grandes alegrías, grandes esperanzas y grandes amarguras, porque cuando nosotros, digamos, construimos con un ardor juvenil muchas casas, muchas casas, de acuerdo a esta tipología, de pronto aparecieron otras corrientes internacionalistas y apareció otra corriente del pensamiento, por así decir, político, que volvió de nuevo a insistir sobre la necesidad de que los ricos debieran tener casas diferentes a la casa de los pobres. Y nosotros tuvimos que guardar nuestras chapas de zinc, nuestras galerías y nuestras paradojas de borde, porque la gente ya no las quería más.
Este hecho social, derrumbado abruptamente por la aparición de formas criminales de López Rega primero y posteriormente la dictadura criminal que asoló al país hasta el 83, estuvo también, en el caso de la arquitectura, acompañada por otro fenómeno propio de la arquitectura, que es la posmodernidad. Nosotros vimos perplejos, con gran sorpresa, que las corrientes posmodernas italianas, sobre todo, ¿no? Aldo Rossi y Monino, habían invadido prácticamente a las universidades y, lo que es peor, al espíritu de todos los arquitectos. Y no se podía escapar ninguno de los proyectos que se hacían por entonces de esta concepción posmoderna. Pensamos que el regionalismo era una cosa que tenía que ser repensado, y que yo pensé que la podríamos resolver planteando, enfatizando algunos ejes de las propuestas regionalistas que habíamos inventado y habíamos propuesto antes. Fue un énfasis de los aspectos estéticos formales del regionalismo. Pero al exagerar los elementos estéticos formales de nuestra propuesta, incurríamos en una especie de contradicción ideológica seria. Y fue cuando dijimos, hemos terminado con esta corriente del pensamiento, no porque nos propusiéramos nosotros, sino porque interpretamos que la sociedad ya pasaba por otro lado, las exigencias de la sociedad pasaban por otro lado. Ya no buscábamos, ya no era tan importante el fenotipo, sino el gene, que está por debajo del fenotipo. ¿Por qué el gene? Porque la sociedad daba muestras de cambios muy profundos por entonces ya. Es decir, estructuras sacralizadas por entonces, ¿no? Estructuras que eran tomadas como elementos referentes, estaban cayendo estrepitosamente. Y estos paradigmas debíamos analizarlo con los ojos bien abiertos, porque estos serían los que nos darían precisamente las pautas de esta nueva evaluación de la arquitectura. También usamos el concepto de la polinuclearidad, la binuclearidad y la polinuclearidad. Nos parecía que uno de los caminos que estaba apareciendo como interesante para ser incorporados a esta nueva manera de entender la arquitectura era el concepto que políticamente se llama los verdes, es decir, aquellos que comúnmente se le llaman ecologistas. Nos interesaba también buscar los métodos que nosotros habíamos denominado la paradoja de Bordes. Entonces, la paradoja de Bordes tenía la característica de no ser ni interior ni exterior, estar un poco ciertamente relacionada con el concepto ecológico de los espacios intermedios y de los espacios exteriores. Es decir, la naturaleza estaba siempre presente en la galería, aún en la galería de los gringos. La gente comprendía que era un espacio que pertenecía un poco afuera también. Era adentro, un poco adentro y un poco afuera. De manera que esto también lo incorporamos. Porque la polinuclearidad y la binuclearidad nos permitía que entre medio del hecho arquitectónico deshiciéramos el concepto de casa-racimo, la casa-racimo, que están todas racimadas, las unidades de organización de la vivienda, las partíamos y por ahí podía pasar la naturaleza. La naturaleza debía incorporarse. La polivalencia consiste en que si un objeto, además de tener una finalidad y un uso específico,
tiene otros usos que, tomados independientemente, aumentarían su costo final por sumatoria de estos tres objetos, ¿verdad? Entonces habría despilfarro. En cambio, si nosotros tenemos un objeto que sea capaz de sintetizar estos tres objetos en uno solo, aunque aumente levemente su costo, sería mucho más conveniente, sería una economía de los medios. Nosotros dijimos, si la cubierta pesada, en plano inclinado, sirve exclusivamente para alojar tejas, hay un gran desperdicio, porque hay una capacidad ociosa de esa losa que pudiera estar sometida a grandes, más importantes, al menos cargas, que no la tejita. Nos parecía que era una manera que debía ser descartada de los sistemas constructivos de tipo convencional. Nosotros entonces dijimos, hay que ver de qué manera la cubierta pesada se justifica. Y en principio llegamos a la conclusión que la cubierta pesada se justifica en la medida en que multiplica la superficie del suelo. Si nosotros tenemos una cubierta plana, esa cubierta plana tendrá sentido si sobre esa cubierta plana el día de mañana se podrá construir, o en ese momento, se podrá construir alguna construcción que multiplique entonces la superficie del suelo, ¿cierto? Y al multiplicar la superficie del suelo, abarata el costo inicial del suelo que se compró. Es decir, estaríamos en una situación de polivalencia nuevamente, ¿no? Usaríamos el concepto de polivalencia. El desafío fue en principio una escuela del Trébol y después fue la que aplicamos en la Universidad Tecnológica acá. Nos encargan que hagamos una cubierta pesada, pero esa cubierta pesada le vamos a dar una forma tal que sirva para otra función además de la de circulación. Entonces le dimos la forma de tribuna. Fuimos aumentando inclusive la capacidad de soporte, porque cada uno de los lugares, que es la distancia del pie hasta abajo, son vigas que tienen en forma de L además, una L invertida, ¿cierto? Entonces aumentamos la capacidad de resistencia de eso. Entonces nosotros dijimos, la parte de arriba que sea para el pueblo y la parte de abajo que sea lo específico o académico. Entonces ese lugar de escalonarse permitiría que la gente libremente subiera mientras se daba clase, porque no se molestaba con los de abajo, y mirara y gozara del atardecer que le daba ese hermoso lugar de la laguna. Pero también podían hacerse espectáculos allí. Y esos espectáculos al aire libre podían ser pensados como cosa habitual o común. He aquí entonces en términos generales, las ideas que globalmente manejamos en esa época, que fue la época precisamente de los descubrimientos. Una esclusa en realidad es una puerta o un portón, es un elemento móvil. ¿Y qué diferencia tiene con la puerta o el portón? Que la puerta o el portón, si está abierta, carece de función, no tiene sentido. Solamente la puerta tiene sentido cuando cierra. Cuando está abierta podría no existir. Cuando nosotros pensamos entonces por primera vez la esclusa, dijimos, vamos a inventar una puerta que no pierda nunca su función. Entonces, al aumentar las funciones de un objeto era polivalencia. Estamos usando elementos de polivalencia. Este concepto de esclusa nos fascinó, porque hicimos una reflexión
que nos pareció volver de nuevo a ese entrañable universo que nosotros habíamos comenzado a investigar en la primera época, que era la casa del gringo. ¿Y qué es lo que veíamos en la casa del gringo? Que la casa del gringo, siendo digamos, una respuesta exacta, maravillosa y precisa de las exigencias de la sociedad de entonces, la tecnología de entonces y las formas de vivir que el hombre tenía, es decir, los familiares, la gente, el grupo humano que vivía ahí, se extinguió bruscamente. ¿Pero por qué? Por una razón muy simple. Porque nunca se pudo resolver bien el tema de la galería, casi el lugar de estar de la casa en verano, en el solsticio de verano. Pero en el solsticio de invierno es imposible usar la galería. Entonces los modos que usaron un poco a la desesperada la gente para resolver este tema era cubrirla primero con vegetales, ¿no? A veces con cancelas. Cancelas son esas maderitas que están puestas así, ¿no? Son andaluzas las cancelas. Y finalmente con vidrios. Pero sucede que confinaban los espacios interiores. Entonces dijimos, tal vez tendríamos que empezar a investigar la posibilidad de usar las esclusas. Porque entonces las esclusas, con ese juego de que cuando abre cierra y cuando cierra abre, podríamos trabajar con esta dualidad necesaria, ¿no?, en el tema de cerrar estos espacios intermedios. Veremos que estamos ni más ni menos que abriendo la posibilidad que entre los intersticios de las unidades de organización que están separadas por la calle Patio, por el Patio Corazón, en cierto momento la esclusa lo puede incorporar, entonces lo hace, digamos, aumenta la dimensión del espacio en los solsticios de invierno, y en los solsticios de verano se repliega y pasa la brisa, que es muy bienvenida en la época de verano. Nosotros, preocupados por la escasa inserción que tenemos los arquitectos en la sociedad, advirtiendo que en los barrios de una ciudad como Santa Fe, por ejemplo, y no creo que sea muy diferente a Rosario o Buenos Aires, el 90% de las casas de estos barrios no están hechas con la participación de ningún arquitecto. Nos preguntamos cómo hacer para que la gente se interese por la arquitectura. ¿Cómo enseñársela a la gente la arquitectura? Desde el jardín de infantes. ¿Cómo hacemos para enseñar la arquitectura en el jardín de infantes? Porque yo intentaba asociar el concepto de la psicología de la forma, a Gestalt, con un método matemático llamado el método Dienes, que es un método que me había fascinado, un método francés que me gustó muchísimo, y que era la teoría de los conjuntos, pero con objetos, que reemplazaba la simbología de la matemática convencional por otros símbolos que eran visibles, no eran abstractos. Pero hay un elemento que está fallando en este método, que en este método no se usa el concepto de espacio. Y entonces decidimos probar con asociarla, además de la teoría de los conjuntos, ¿no?, con la geometría. ¿Por qué? Porque fíjese que la arquitectura es un elemento esencialmente geométrico. Fíjese, es la intersección de la pared con el cielo raso y con otra pared
es la exacta manifestación del ángulo triedro, el eje de la Z, por así decirlo. Entonces, si a ese ángulo triédrico le comenzábamos a darle dimensiones, y eso lo íbamos viendo a través del desarrollo intelectual de los chicos, ¿no? Y comparábamos las dimensiones, y además combinábamos estos objetos, íbamos a hacer recintos. Recintos podían ser inteligidos por los chicos, pensados, mensurados, comprendidos, ¿no? Pero atención, nos parecía esta elaboración matemática que tenía una pata, que faltaba una pata. ¿Cuál era esa pata que faltaba? Que faltaba el argumento sociológico que debían los chicos incorporar conjuntamente con las construcciones que ellos iban haciendo de estos espacios, estos elementos tridimensionales, ¿no? Es decir, que la casita, por así decir, que la piecita tuviera un propietario que la necesitara, y entonces que también hubiera una narración, ¿no? Que los chicos contaran. Se iban produciendo relaciones de tipo familiar asociado a este concepto de la matemática y la geometría en función de este tipo de realidad. La cinta de Moebius tiene la siguiente particularidad, que nos presenta una especie de cosa tirando a lo incomprensible. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la cinta de Moebius es un objeto finito e ilimitado. Al contrario que las figuras de tipo convencional tienen límite, los cuerpos convencionales tienen límite, y esos son límites que le permiten comparar a uno con otro, dándole distintas capacidades, por ejemplo. La cinta de Moebius es, insisto, finita e ilimitada. Ahora bien, hagamos una primera traslación de este objeto a las esclusas. Las esclusas no establecen bordes que sean limitados, son bordes ilimitados las esclusas, presentan bordes que son en constante transformación. Y me voy a referir, para que se entienda el concepto, a una idea que subyace en lo que se llama el grafo. En el grafo hay una parte sumamente interesante que da infinidad, cientos, miles de combinaciones, que se llaman rotaciones del núcleo, para lo cual tendríamos que voy a describirla muy velozmente, que son los vértices y que son las aristas en el grafo y la topología. No tienen nada que ver con el concepto de vértice y arista de la geometría euclidiana. Vértice es un recinto, por así decir, es un lugar físico. Y la arista es el elemento que comunica estos lugares físicos. Cuando uno dibuja un cuadrado, está supuestamente imaginando un vértice. En el interior del vértice, si nosotros colocamos un elemento rector en el medio, nunca tocando los bordes, ¿no? Y a ese elemento lo comunicamos con estos vértices exteriores, diremos que se llaman, estos elementos se llamarán aristas. Pero estas aristas son móviles. La arista va modificando el interior y las dimensiones del interior emergentes de este núcleo. Esto en la topología, en el grafo. Ahora bien, la esclusa, además de modificar los interiores de los recintos, también se puede proyectar al exterior, con lo cual es un elemento que amplía el concepto del grafo convencional. Bien, estos son los caminos que estamos explorando actualmente y en la que estoy
reconozco muy fuertemente amarrado, muy asociado a esta concepción geométrica.